Buenos días, amigos, bienvenidos a un programa más de Valle de Lágrimas. Ella es Tere Vale y él es Carlos Alasraqui. Hoy tenemos un tema bien importante que es el CIDE, ¿verdad, Teresita? Así es, Carlos. Javier, ¿cómo estás? Pues muy bien. Sergio, aquí, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos. Y una noticia. Año nuevo, vida nueva, programas nuevos. He tomado la decisión, por la estatura que tiene Teresita, la solidez que ya tiene, que quiero dejarle este programa a ella que lo conduzca solita. Cosa que no me gusta nada. Aunque no te guste, pero lo haces muy bien. Pero no me gusta. Aunque llores, Okay. lo vas a hacer porque tienes que crecer. Aquí en Atípica lo que queremos es que todo el mundo crezca. Yo quiero que este programa de Valle de Lágrimas sea de Teresita, que me invites de vez en cuando, no seas coda. Carlos. Y mi amor, te deseo lo mejor. Ay, Carlos, muchas gracias. Tienes el talento, tienes la inteligencia y el carisma. Le pido a todos ustedes el apoyo a Teresita. Teresita va a tener luego un formato como ella lo está visualizando con invitados y demás. Y les prometo que va a ser muy divertido. No, yo les prometo que voy a extrañar a Carlos y voy a estar si estoy aquí dando lata para que venga. Sí. Te quiero. Yo también, Don mucho, Teco Sergio, Carlos. Gracias. Bienvenido y gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Los quiero. Bueno, pues como se imaginarán, como les decía Carlos, tenemos el día de hoy un programa sobre un asunto de la mayor importancia y es el intento de, pues, vamos a decirlo claro, de la Cuarta Transformación o del presidente López Obrador de tener injerencia en todo lo que tenga que ver con cuestiones académicas, científicas, y especialmente estamos hablando de este tema el día de hoy, aunque ya lo hemos tratado en este espacio, pues por la situación que está viviendo el CIDE. Entonces, justo por el tema que ayer se vivió en la Ciudad de México, los que viven aquí en nuestra ciudad habrán visto que hubo pues una manifestación en la entrada de la carretera de Toluca, México, donde están las instalaciones del CIDE. Y pues este plantón lleva días y días. Y lo de ayer se complicó aún más porque la doctora Álvarez Bulla, directora del CONACYT, como ustedes saben, y que es, digamos, la operadora del presidente López Obrador, pues hizo una serie de cambios en el Estatuto General del CIDE que traen como consecuencia, pues, que prácticamente las irregularidades que ella cometió para nombrar a un nuevo director, pues ahora sean pues totalmente, digamos, aceptadas por la complicidad también de un consejo a modo, aunque hay algunas excepciones, pues que están luchando pues por tomar, digamos, por capturar al CIDE. Y justo para este tema, que ya prometo yo callarme, le agradezco mucho al doctor Sergio López Ayón. El doctor Sergio López Ayón es doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado, una maestría y un doctorado en París, fue director justamente de este instituto, el CIDE, que es un instituto pequeño, no son más de 500 estudiantes. Y Sergio, te agradezco muchísimo que el día de hoy estés con nosotros aquí en Atypical. Buenos días. Gracias. Buenos días, Tere. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando a partir de ayer? Esto de los cambios en el Estatuto General, ¿en qué se van a traducir, Sergio, para el CIDE? A ver, yo creo que hay que diferenciar entre lo que quieren que pase y lo que va a pasar. Lo que están haciendo con este cambio es legitimar la elección del doctor Romero, que se hizo de manera ilegal porque no se tomó el voto de la asamblea del consejo directivo. Entonces lo que están haciendo es tratar de regularizar una situación jurídicamente incorrecta para darle legitimidad y legalidad al nombramiento del doctor Romero.
Y por otro lado, están pretendiendo designar como secretario académico, que es la segunda figura más importante en la institución. Hoy el estatuto dice que tiene que ser un miembro que ha trabajado por lo menos 2 años en el CIDE. Ellos eliminan esta condición y permiten que poner a una persona que no haya sido miembro del personal académico del CIDE. Es decir, están queriendo poner a alguien a modo. Me parece que, sí. No, adelante. Sí, me parece que esto es el último etapa de lo que hemos llamado el asalto al CIDE, que es ir construyendo un escenario en el que se elimina las decisiones de carácter colegiado, en el que se eliminan los contrapesos para construir una gobernanza del CIDE con un predominio claro del director y de su equipo cercano. Y esto evidentemente tiene la intención de modificar de manera significativa los estándares, la orientación y el modo de trabajo de una institución que lleva 40 años en construcción, Tere. Esto es lo que está en el fondo del asunto. Y detrás del CIDE, sí. Oye, Sergio, yo leía ayer que este consejo que decide si se aprueba o no un cambio del Estatuto General está formado por diversas instituciones, lo sabíamos ya desde hace días, y está ahí, por ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Secretaría de Economía, dado el carácter académico y su enfoque, digamos, específico del CIDE. Sin embargo, pues ayer vimos cómo tanto la Secretaría de Hacienda como la de Energía, en fin, solo con 3 excepciones, pues votaron a favor del cambio de este estatuto. Las excepciones fueron el Banco de México, que se abstuvo, la Secretaría de Economía, que encabeza la señora Tatiana Cloutier, y no recuerdo cuál fue el otro. El Colegio de México. El Colegio de México. ¿Qué pasa dentro de ese consejo? ¿Por qué esta división? ¿Cómo se logró conformar, digamos, una situación que dé como resultado esto, Sergio? A ver, déjame tratar de hacer muy simple la explicación. El CIDE está constituido como una asociación civil y los asociados, es decir, quienes lo crearon hace 40 años, es este conjunto de instituciones que tú has mencionado. Se añadió después la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que sucede? Que de 8 miembros que integran el Consejo, la Asamblea de Asociados, no tengo el dato exacto, pero tengo la impresión que la Secretaría de Hacienda no asistió. Entonces el quórum se integró con 7 integrantes. De esos 7, 2 votan en contra y el Banco de México se abstiene porque considera que todo el proceso es ilegal. Y hay 4 que, junto con CONACYT, votan a favor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los asociados que tienen cierta autonomía, digamos que hacen un análisis cuidadoso, se percatan de 2 situaciones. Primero, que esta reforma al estatuto se hace sin consultar a la comunidad del CIDE como lo marca el estatuto. Y segundo, que hay una violación del procedimiento de reformas al estatuto. Por esta razón, ellos o votan en contra o se abstienen. Los otros 4 miembros, lamentablemente, no comparten el punto de vista que hemos sostenido de que esta reforma viola tanto el texto del estatuto como el principio de consulta a la comunidad y votan a favor con CONACYT, constituyendo una mayoría de 4 de 8. ¿Por qué mayoría de 4? Porque CONACYT tiene voto de calidad y entonces esto les da la posibilidad de hacerlo de esta manera. Pero a ver, Sergio, desde luego que en la comunidad del CIDE, Tere, no aceptamos estas reformas y vamos a combatirlas por la vía judicial. Vamos a interponer un conjunto de amparos porque consideramos que se trata de un procedimiento ilegal
insisto, que viola el sentido y el texto de la letra del Estatuto General y que por lo tanto no proceden estos cambios. Pero a ver, yo quisiera llegar al fondo de esto. Esta situación que ahora se ve claramente en el CIDE, que es una institución, pues podríamos decir pequeña, con alrededor de 500 estudiantes, si no entiendo mal, pues yo pensaría que es como la muestra pues para poder avanzar en otras instituciones académicas. Ya hemos visto comentarios, insinuaciones, pues en donde el presidente claramente muestra pues su deseo de tener, no sé cómo decirlo, Sergio, una ciencia a modo, un mundo académico a modo. Me recuerda mucho el estalinismo. O sea, en donde Lysenko, digamos, pues tenía que hacer una ciencia que le gustara a Stalin y si no, pues no estaban de acuerdo con el régimen. Y eso traía sanciones y demás. ¿Estamos viviendo un momento así en México? Estamos empezando a vivir un momento así. A ver, esto se encuadra en la lógica de los movimientos populistas que se han dado a lo largo y ancho del mundo, lamentablemente. Los regímenes populistas, por diferentes razones, les molesta el pensamiento crítico, el pensamiento que no sigue los dictados, y tienen dos objetivos centrales, que es la reducción de la diversidad, por un lado en el mundo universitario, en la ciencia, en la cultura, por otro lado en los medios de comunicación. En el caso concreto de México, de lo que se ha acusado al CIDE en repetidas ocasiones, y también se ha dicho de la UNAM y de otras universidades, es que fueron, vamos a decir, ideológicamente orientadas por el pensamiento neoliberal, cualquier cosa que quiera decir esto, y que la ciencia que se hace en estas instituciones es una ciencia neoliberal. Y por lo tanto hay un propósito de la 4T de recuperar estos espacios para volverlos lo que ellos llaman en el proyecto de la 4T, que en realidad se reduce a dos palabras: a la concentración y a la reducción de la diversidad para poder imponer de manera discrecional sus criterios a quien ellos quieran. Además de esto, Tere, hay la percepción, y él lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, que los científicos, los académicos, somos una casta de privilegiados que disfrutamos de privilegios indebidos y que además hay una pequeña mafia que se ha adueñado de la conducción de las universidades y de las instituciones de educación superior. En realidad lo que hay es un problema político, un intento por llevar gentes afines a la 4T a la dirección de las instituciones académicas. Bueno, y hay que decir, Tere, que todo esto basado sobre el prejuicio, sobre un conjunto de alegatos o de argumentos de ciencia neoliberal, de mafias, de transferencia de recursos al sector privado, que hasta donde yo tengo noticia el día de hoy, son puros dichos, no hay ningún elemento objetivo que pueda demostrar que esto sucedió así. Y se desconoce con toda claridad que las instituciones académicas universitarias en México gozamos de autonomía académica, de una gran libertad que ha generado una gran diversidad y una gran pluralidad en las visiones y en el diferente trabajo de las instituciones académicas. Sergio, lo que quieren es reducir la pluralidad. ¿Qué papel juega en todo esto la doctora Álvarez Bulla? ¿Es simplemente una operadora del presidente o digamos, realmente existe, pues no sé, un compromiso ideológico de la doctora Álvarez Bulla, pues para esta serie de hechos muy desafortunados? Estamos hablando de la cancelación de los fideicomisos, en fin, esto que está haciendo crisis en este momento en el SIDA, pues en el CIDE, perdón, viene acumulándose durante pues los 3 años de gobierno del presidente. ¿Qué está pasando ahí? Desde luego que hay una convicción ideológica en la doctora Álvarez Bulla de enfrentar a esto que ella llama la ciencia neoliberal
y articular un nuevo sistema de ciencia y tecnología. Cuando tú ves en qué consiste este nuevo sistema, insisto, lo que encontramos es mucha ideología, muchos conceptos como ciencia neoliberal, como pluralidad epistémica, como diálogo de saberes, como orientación a los intereses del pueblo, pero que Tere en realidad lo que implican es un proyecto de concentración y de control del aparato o de las instituciones científicas para poder alinearlas políticamente. Aquí se da una paradoja. Muchas de las académicos, de los intelectuales en México, estaban convencidos de la necesidad de un cambio y en gran medida fueron votantes a favor de López Obrador. Pero en vez de encontrar un espacio nuevo y rediseñar muchas cosas que efectivamente podían ser modificadas en el quehacer de las actividades científicas y académicas de educación superior, lo que vemos es un intento por controlar, es un intento por, desde el discurso ideológico, a tomar el control político y tomar el control del quehacer científico en el país. Esto no solo ha pasado en México, ha pasado en otros países donde hay regímenes con las características que tenemos en México, y hay una comunidad académica global que se ha solidarizado con el CIDE porque entiende cuál es el proyecto político que hay detrás de esta situación. Y la operadora es, desde luego, la doctora Álvarez Bulla, que comparte esta visión con la cual lamentablemente nunca nos hemos podido sentar a dialogar y de manera racional a tratar de argumentar por qué la visión que ella tiene es una visión cargada de ideología y que no corresponde a la realidad de las instituciones académicas. Ahora, lo más interesante del movimiento es que ya veo que se están reuniendo jóvenes de distintas universidades del país. Veía yo que hay jóvenes de la Universidad de Durango, de Guadalajara, en fin. Esto yo creo que requeriría del compromiso ciudadano de todos, pues para apoyar algo tan importante como la libertad de cátedras, Sergio. ¿Cómo ves esto? ¿Realmente crees que nuestro compromiso como para poder incidir en las decisiones que está tomando el presidente López Obrador? Mira, Tere, yo te diría que los grandes héroes de esta batalla por las libertades, por la democracia, son los estudiantes del CIDE y con ellos otros estudiantes. Ellos se han tomado en serio la defensa de su institución, la defensa de su educación, la defensa de los procedimientos y han puesto además varias demandas importantes para que sean escuchados, para que puedan participar. Yo tengo una gran esperanza que son estas nuevas generaciones las que nos van a conducir a un compromiso. Hemos visto la solidaridad de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones, de la ENA, y empieza a conformarse un movimiento de jóvenes que entienden qué es lo que está detrás y todavía que se atreven con enorme valentía y con enorme inteligencia a decir lo que queremos es un mundo más democrático, más participativo, plural, donde haya diversidad, donde todos tengamos un lugar. Y ese es el mundo que queremos construir. Y lo hacen, Tere, y hay que reconocerlo, y hay que decirlo muy fuerte, lo hacen con una enorme inteligencia, un enorme valor en condiciones muy difíciles. Si hay algo que anima en este movimiento es el trabajo, la convicción, la inteligencia con la que los estudiantes del CIDE han conducido el movimiento y la solidaridad que se genera alrededor de ellos. Y creo que Javier Martín, que está ahí contigo, puede hablar con mucho conocimiento de esto. Sí, porque justo Javier Martín Reyes, que nos da mucho gusto que estés aquí el día de hoy, pues tú eres egresado de la UNAM, pero estudiaste en el CIDE y has vivido, digamos, de los dos lados, como estudiante y como académico, pues la situación que se está viviendo en este momento ahí. Yo veía cómo ayer, cuando los muchachos sacan el escritorio del director Tallaeche, de pronto encuentran un documento en donde dicen que es necesario buscar una secretaria académica
que sea afín a la 4T. O sea, aquí no vale que tengas un estudio de posgrado o que tengas un postdoctorado o lo que sea. O sea, lo que importa es que pienses como los de la 4T. ¿Ustedes lo han vivido así? No, a ver, Tele, yo lo que te diría es ese documento que estaba ahí en el escritorio del director, José Romero Tellaeche, de su propio puño, pues es una muestra de la lógica que quiere imponer en el CIDE, ¿no? Si tú te pones a revisar, ¿no?, todas las personas que se han desempeñado como secretarias o secretarios académicos del CIDE, creo que lo que vamos a encontrar es una enorme pluralidad de perfiles, ¿no? Diferentes orientaciones metodológicas. Hay personas, ¿no? La última, Catherine Andrews, era historiadora, antes estuvo Guillermo Cejudo, que hacía administración pública, y eran todas personas, ¿no?, de muy, digamos, con un amplio reconocimiento en sus áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque el CIDE es una institución que se dedica a eso, Tere. Nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a enseñar, y para una posición tan importante como sería la Secretaría Académica, lo que esperaríamos es alguien que tenga las credenciales suficientes, el conocimiento de la institución necesario para poder seguir empujando esa parte del CIDE que es su corazón. Que el señor director diga que lo que busca, ¿no?, es, primero puso una mujer, ¿no?, después que sea de la 4T. Sí, claro. Y tercero, que pueda apagar fuegos, pues tiene dos confesiones muy claras, ¿no? Uno, que tiene una ideología que quiere imponer. O sea, eso yo de verdad, ni como estudiante, ni como académico, me había tocado ver un contexto donde una lógica partidista imperara en una institución académica. Y la otra cosa es una confesión de que este director sabe, ¿no?, que va a haber muchos fuegos que él va a provocar a lo largo de su periodo como director, que esperemos ya no sea muy, muy largo, y esperemos que nos dé la razón los tribunales, ¿no? Pero esa es una confesión clarísima. Pero a ver, yo les pregunto a los dos, ¿de qué manera como ciudadana preocupada por lo que está pasando, o yo creo que hay cientos de personas, miles que están escuchándolos y que están preocupados porque es la educación de los mexicanos, es la libertad de cátedra, es finalmente parte de la libertad de conocimiento, de expresión? ¿Qué podemos hacer para apoyarlos? O sea, lo que siento es que no hemos logrado una movilización ciudadana, pues tan importante como para que pueda incidir en las decisiones que toma el presidente, porque digo, no nos hagamos guajes, o al menos yo, son decisiones del presidente. La doctora Álvarez Bulla pues hace lo que le dice su jefe. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Tere, yo lo que diría es, hemos recibido una enorme solidaridad de muy amplios sectores que nos han acompañado de las más diversas formas. Nos han acompañado en las muchas marchas que hemos hecho, en las muchas protestas que hemos estado. Ha habido una solidaridad también brutal de instituciones académicas de todas partes del mundo donde se reconoce esa calidad del CIDE. Creo que también en la prensa hoy, si uno abre los periódicos, pues en 5 o 6 periódicos de diferentes orientaciones ideológicas está la nota de la protesta del CIDE, y yo creo que como sociedad, Tere, no solo en este caso, ¿no?, lo que tenemos que crear son contextos de exigencias entre nuestros servidores públicos, ¿no? Cuando tenemos una persona como la doctora Álvarez Bulla que comete ilegalidad tras ilegalidad, creo que como ciudadanos tenemos ese deber de denunciarlo públicamente, de acordarnos también en las siguientes elecciones, y también yo te diría, Tere, creo que hay que presionar a las instancias que pueden resolver el conflicto, ¿no? Yo te diría, sea como decía Sergio hace unos minutos, se han presentado diversos amparos. Yo estoy seguro que como comunidad iremos a impugnar estas ilegales reformas que se nos pretenden imponer, y creo que también le tenemos que crear un contexto de exigencia al Poder Judicial, porque si dejamos ir ese último contrapeso, Tere, pues hoy es el CIDE, pero mañana puede ser la UNAM o pueden ser otras instituciones. Yo creo que ahí como ciudadanía, yo, Pablo, por supuesto, como profesor, hablo como egresado, pero también como ciudadano, creo que no podemos permitir estos atropellos al Estado de Derecho y a la libertad académica. Doctor López Ayllón, tú estudiaste un posgrado, tienes varios posgrados, pero uno en la Universidad de París. Eres pues uno de los académicos mexicanos con más renombre internacional, y por eso te agradecemos doblemente que estés hoy aquí con nosotros y aprovechamos al máximo tu tiempo. Pero
Cuéntanos un poquito de qué dice la comunidad internacional, porque yo me imagino que esto tiene repercusiones, tú ya lo mencionabas, pero ¿qué está diciendo la comunidad internacional cuando el presidente López Obrador ha llegado a decir así claramente que las personas que van a Harvard, yo creo que es la única universidad que sabe más o menos que existe, pues son una bola de rateros y que van a estudiar cómo robar? La comunidad internacional, ¿cómo está recibiendo esto? No te oyes. No se Perdón. oye. Ya, gracias. Se fue la luz en mi casa y entró la batería y se está haciendo un ruido espantoso. A ver, la comunidad internacional reacciona básicamente solidarizándose, pero poniendo como subtexto que lo que se está defendiendo es la libertad académica, la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, que es la condición necesaria para la generación de conocimiento, que lo que se está defendiendo es la pluralidad contra el intento de eliminarla y de imponer una línea ideológica. Yo diría o resumiría en esas líneas la razón de la solidaridad internacional con el CIDE, que es más allá del CIDE, es un compromiso por defender esta libertad académica, esta capacidad de pensar de manera crítica, de manera independiente, de generar conocimiento y de no estar alineados con un proyecto político, sino de preservar la pluralidad que es indispensable para la vida académica, Tere. Así lo resumiría en unas palabras. Y te comentaba, en la comunidad internacional tú has recibido comunicaciones, comentarios, en fin, de maestros, de investigadores de otras partes del mundo, porque creo que si esto se lograra que tuviera una repercusión internacional fuerte, pues ayudaría mucho a la situación que estamos viviendo. Lo hemos recibido, Tere, hemos recibido comunicaciones de muchas universidades de México y de Estados Unidos y de Europa, las principales universidades Harvard, Yale, Berkeley, Chicago, e incluso la Asociación de Universidades Americanas nos hicieron llegar cartas. Ahorita Javier les puede dar, tenemos un sitio en Twitter, en Internet, donde están todos estos documentos para que vean que no es nada más hablar, sino que tenemos los respaldos, las cartas, las expresiones, incluso varios premios Nobel se han pronunciado apoyando la lucha que tenemos en el CIDE, y tenemos entonces pues una gama de personalidades y de instituciones reconocidas que luchan contra esta idea que yo combatiría. Es decir, quien va a estudiar un posgrado en el extranjero no va a aprender a robar, lo que va a aprender es a generar conocimiento y a devolverlo a la sociedad mexicana. Doctor López Ayón, sé, Sergio, que tienes un compromiso. De veras no sabes cómo te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, pero fíjate que lo que quisiéramos es hacer el compromiso con ustedes, pues de darle seguimiento a este tema. No es algo para un programa o dos, es algo que nos debería de preocupar sustancialmente a los mexicanos. Entonces, ojalá y podamos muy pronto darle seguimiento a lo que está sucediendo pues con relación al CIDE, y te lo agradezco mucho, Sergio, que hayas estado con nosotros gracias, hoy. Tere. Muchas gracias. Tere. Lamento tener que retirarme, pero en efecto tengo otro compromiso, pero se queda Javier, que lo hará y que expondrá con gran convicción, como lo suele hacer él, sus posiciones y la visión que tenemos desde el CIDE. Muchas gracias al doctor López Ayón, exdirector del CIDE. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Javier, ¿y qué está planeado? ¿Qué sigue ahora? Mira, yo lo que te diría es, hay una vía judicial que tenemos necesariamente que explorar. Por dos razones, Tere. La primera es que nosotros ya hemos impugnado como comunidad
esa ilegal designación de José Antonio Romero Tellaeche, por lo que ya platicábamos, ¿no? En el CIDE, quien tiene la última palabra en quién es el director o la directora, es un órgano colegiado, como tiene que ser en las universidades, no puede ser un dedazo. Y en ese órgano claramente hay secretarías de Estado, ¿no? Eso lo tenemos que decir abiertamente, pero también hay órganos con autonomía constitucional. Está el Instituto Nacional Electoral, está el Banco de México, está el Colegio de México. A mí ayer me pareció pues realmente muy cobarde la posición del Banco de México con la abstención. O sea, mira, yo creo que es una abstención, coincido contigo en el sentido de que es una abstención que no está explicada públicamente, ¿no? A nosotros nos han comentado de manera informal, pero pues lo informal es simplemente eso, que ellos tenían la tesis de que ellos no podían participar en una votación que era abiertamente ilegal porque se saltaron al Consejo Académico, ¿no? Y creo que eso es algo defendible, Tere, pero eso hay que explicarlo, hay que razonarlo y hay que ponerlo por escrito. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, cuando se dio esa ilegal designación, que hizo el único documento público que al día de la fecha tenemos, donde se explica qué es lo que pasó. Y ahí se hace una narración puntual, Tere, de que Álvarez Bulla ni siquiera permitió que se discutiera la idoneidad de este señor que ha causado la más grave crisis en el CID. No lo permitió. Eso lo sabemos porque el INE decidió con mucha valentía poner, ¿no?, por escrito, ¿no?, sus argumentos. Ese es un documento público. Ahí está. El Banco de México no lo ha hecho. Entonces, no sabemos. Y te voy a decir que también me sorprendió muy gratamente que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues francamente marcara una raya y decir, pues yo hasta aquí y no voy más allá, cosa que me pareció muy valiente. ¿Y por qué te digo muy valiente, Javier? Yo siento que lo que se está cocinando en México, y aquí te lo pregunto como abogado que eres y como tienes una maestría en ciencias políticas también, yo siento que los populismos están de alguna manera destruyendo la democracia desde dentro. O sea, antes esperábamos, cuando yo era joven, el golpe de Estado y entonces llegaban los militares y tomaban el poder y en fin. Ahora ya no hace falta, porque los militares son socios de los populistas, porque a veces otros poderes fácticos como los narcos también pueden ser socios de los populistas. Estoy pensando desde luego en el modelo Venezuela, que es evidente que todo esto sucede. Y la democracia entonces es muy fácil cambiarla desde adentro. Si ahorita se acepta este cambio en el Estatuto General del CIDE y resulta que todo se vuelve legal porque es como ellos quieren que sea legal, pues estamos pues realmente hundidos, tenemos muy pocas posibilidades de sobrevivir a esto, pero no solo en el sector académico, sino en cuanto a todas las libertades y todos los derechos que tenemos los mexicanos. ¿Cómo lo lees a partir del CIDE en este contexto un poco más amplio, Javier? Yo diría, lo que está pasando en el CIDE es parte de una tendencia general que hemos visto durante los últimos 3 años. O sea, es decir, en una democracia constitucional, Tere, por supuesto que las elecciones se ganan con los votos de la gente, pero no hay democracia constitucional en México o en el mundo que pueda tener ese nombre si el poder no está limitado por la Constitución, por las leyes y por los derechos de la ciudadanía. Entonces, un gobierno así haya llegado al poder con una votación muy abrumadora. López Obrador ganó con el 53% de los votos. Nadie está negando la legitimidad democrática que tiene. Pero hay otra legitimidad, que es la legitimidad legal o jurídica, que está obligado a respetar López Obrador y cualquier funcionario público. Lo que hemos visto en esta administración, Tere, es que hay una lógica, ¿no?, de que sí, está muy bonita la frase del presidente López Obrador, de que todo por la razón y el derecho, pero en el momento en que el derecho, las reglas y las normas se empiezan a estombar, ¿qué es lo que hacen? Simplemente las hacen a un lado o las modifican de manera inconstitucional. Los ejemplos sobran y ahí están, que no se nos olvide que este es un presidente que creía que con un memorándum podría cancelar la reforma educativa porque en ese momento no tenía los votos. Este es un presidente que con un acuerdo, ¿no?,
un decreto, ¿no? Podemos cambiar la denominación, cree que puede olvidar, ¿no? y anular todas las obligaciones de transparencia y que pueda hacer que todas sus obras públicas se hagan no conforme a los tiempos y procedimientos que marca la ley, sino conforme a su voluntad. Lo del CIDE es un poco lo mismo. Nosotros lo único que estamos pidiendo, Tere, es respeto a ese estatuto, que son las normas que rigen nuestra propia vida. Nosotros no queremos un director que nos espurio, que nos imponen de manera ilegal. Nosotros no queremos que cambien las normas internas sin que se consulte a la comunidad. Entonces, si lo vemos en términos más amplios, pues sí es cierto, los populismos terminan llegando al poder por la vía de las urnas, pero creo que una de sus características es que van debilitando todas aquellas instituciones que sirven de contrapeso a ese poder unipersonal y a ese poder carismático que tiene el líder. Y eso lo hemos visto en muchísimas cosas. Claro, creo, Javier, lo hemos visto en muchos países. Te digo, un ejemplo pues, muy claro es Venezuela, pero pues te quiero decir que a lo mejor con sus diferencias, perdón, pero pues, Nicaragua, Cuba, y no solamente, digamos, dictaduras latinoamericanas, sino otras en el mundo, pues están haciendo esta misma transformación, vamos a llamarla así, en contra de la democracia. La democracia falló. Pues mira, no logró disminuir la desigualdad y entonces esto ha dado pie pues, a este tipo de desastres, ¿no? Pero a ver, yo lo que te diría, Tere, es, yo no sé si la democracia falló o si los votantes y los gobernantes han fallado, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, oye, ¿hemos logrado disminuir de manera dramáticamente la pobreza y la desigualdad? Pues creo que los datos objetivos ahí están, ¿no? Después de la transición democrática, la verdad es que los cambios fueron muy marginales en el menor de los casos. Pero lo que no vale, Tere, es ser desleal con el sistema democrático. Si López Obrador tenía una enorme cantidad de agravios contra la desigualdad, contra la pobreza y contra la corrupción, lo que creo que se hubiera esperado es que utilizara los instrumentos, que además Tere, él ganó como nunca había ganado, o sea, ganó con una legitimidad altísima, controlaba las dos cámaras del Congreso, eso no había sucedido en el país desde 1997. López Obrador tuvo todas las herramientas para hacerlo y sin embargo por lo que ha optado es por la destrucción institucional. Tú ya lo decías, ¿no? Lo que ha pasado en otros países. Bueno, hoy estamos viviendo un ataque al Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que permite garantizar, con todos los problemas que tiene el INE, por supuesto, no vamos a decir que es una institución perfecta, que los votos se cuenten y se cuenten bien. Hay gente que ha dicho de manera abierta y descarada que quieren que el control de las elecciones regrese otra vez a la Secretaría de Gobernación. Pues de eso se trata. ¿No? Digo, no sé si están pensando en que Manuel Bartlett sea otra vez el director, ¿no? Ahora de un renovado Instituto Nacional Electoral del Pueblo, bueno, que o como lo queramos. Pero tú imagínate, pues, lo que costó en términos de construcción democrática, ¿no? ¿Cuántas generaciones estuvieron peleando? Bueno, hubo hasta muertos por construir ese tipo de institución. Y hoy están en riesgo, porque el presidente lo ha dicho. A ello quiero verdaderos demócratas. Y ya sabemos que cuando nos dice que quiere verdaderos demócratas, lo que necesita son personas que estén a su servicio y no al servicio de la Constitución y la democracia. Es que mira, volviendo al tema del CIDE, cuando yo veo que el Fondo de Cultura Económica en manos del señor Paco Ignacio Taibo es el que también tiene un voto para ver si se cambia el estatuto o no, pues realmente me deprimo mucho, Javier, porque veo en manos de quién estamos. Es que es un problema no solamente de un fanatismo ideológico, sino también de una ignorancia suprema. O sea, es una combinación letal para lo que ustedes están viviendo y para lo que todos los mexicanos estamos viviendo. Entonces, me da mucho gusto lo que comentábamos de que otras universidades hayan empezado a acercarse a esto, pues para ver si este movimiento puede crecer y pues con un mayor apoyo ciudadano pues, logramos que este desastre no se consolide, porque ya muchos de los desastres que querían hacer, pues ya los han hecho.
No, y yo O te sea, diría, los fideicomisos. absolutamente, mira, y yo te diría, esa es otra batalla que dimos, es una batalla, lo decimos abiertamente, que se perdió, pero yo te diría, hoy lo que está en juego, el CIDE, hombre, yo al CIDE le tengo un enorme cariño, ¿por qué? Porque ahí estudié una de mis licenciaturas, desde hace más de 4 años soy profesor de tiempo completo en esta institución. Estudiaste en la Universidad de Columbia, ¿no? también. Estudié en Columbia, luego hice el doctorado en Derecho en la UNAM, prácticamente toda mi formación es en instituciones públicas, y yo sé las enormes contribuciones que le ha dado el CIDE al país. Me duele muchísimo lo que le está pasando. Pero ojalá esto solo fuera un problema, ¿no? Como decías tú, pues de una universidad que seremos 200 personas con plazas académicas, que tendrá entre 500 y 700 estudiantes. Ojalá ese fuera el problema, Tere. Porque lo que nos está demostrando este gobierno es que lo que quieren es controlar a la ciencia y quieren controlar el conocimiento. Y uno de los contrapesos que tienen los gobiernos es que desde la academia se les pueda decir con objetividad y con rigor, tanto cuando están bien las cosas como cuando están mal. Y creo que al CIDE, ¿no?, como también a la UNAM y otras instituciones, lo que les ha pasado es que como hemos sido críticos con su gobierno y también con las administraciones pasadas, pues ahora se nos pretende castigar simple y sencillamente porque estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Ese creo que es el problema, Así digamos, es, más de fondo. Bueno, y aquí tenemos al doctor Ignacio Madrazo, él es un neurólogo muy reconocido en nuestro país. Doctor Madrazo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me da gusto que esté con nosotros, doctor, y yo quisiera que nos contara pues esta historia complicada que usted me escucha bien, que nos contara. Ahorita empecé a escucharle bien. Ah, qué bueno. Que nos contara pues esta historia llena de complicaciones que ha vivido usted cuando solicitó la distinción de investigador nacional emérito en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, que como ustedes saben, las personas que nos escuchan, bueno, pues digamos que todos los grandes académicos, investigadores que hacen ciencia en México, pues están reunidos en esta, digamos, cúpula académica, en donde con una diferente gradación se van ubicando dependiendo de su trayectoria y de su experiencia y trascendencia académica. Y el doctor Ignacio Madrazo, yo recuerdo muy bien, doctor, sus estudios sobre el Parkinson, recuerdo perfectamente los trasplantes de glándulas suprarrenales en el cerebro, si no recuerdo mal. ¿Qué pasó cuando usted presenta esta solicitud ante el CONACYT? Cuéntenos, aquí en confianza y entre nos, ¿qué pasó? Bueno, mire, es un problema muy difícil de aclarar porque todo lo que sucede en estas circunstancias es aparte de uno y a escondidas de uno. ¿Sí? Son habitualmente movimientos internos que uno desconoce, pero obviamente va uno dándose cuenta de cómo están caminando las cosas. Es muy curioso que haya investigadores que prácticamente no tienen antecedentes académicos importantes y que están considerados como eméritos. En mi caso, el grupo de personas que presentamos la autorización para ser eméritos, que eran varios cientos, en la lista donde daban los resultados, mi nombre fue tachado con un plumón. Ajá. ¿Usted cumplió en tiempo y forma con todo lo que le solicitaron, doctor Madrazo? ¿Usted entregó toda la documentación, entregó, digamos, todo lo que le solicitó el CONACYT, el SNI? Todo lo necesario estaba perfectamente completo. ¿Y qué pasó? ¿Lo tacharon de la lista y qué razón le dieron, doctor Madrazo?
no aprobó. Por eso, pero, o sea, más allá de eso, Sí. ¿hubo alguna crítica, algún trabajo de investigación que usted hubiera hecho? En fin, usted tiene ¿cuántos años de trayectoria como neurólogo y como investigador, doctor? ¿Cuántos? Perdone que le haga la pregunta, usted y yo somos muy jóvenes y no nos gusta que nos pregunten eso, pero ¿cuántos años lleva usted como No, yo no investigador? tengo ninguna objeción a dar mis datos. Yo tengo 79 años y más de 50 años de estar involucrado en la investigación y en la cirugía. Usted pertenece al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores. Desde hace 30 años, ¿Qué nivel es, doctor Madrazo? nivel 3. El más alto, ¿verdad? Es el nivel más más alto, alto del SNI. Ahora, con esos Justamente. antecedentes... Y nunca había tenido problemas para ir progresando en los niveles. Ajá. Con esos antecedentes, doctor, yo lo que esperaría es que le hubieran dado, si la respuesta fue no, y como usted dice, tacharon su nombre, ¿cuáles son las razones por las que lo rechazaron? Yo creo que eso es lo que sería interesante. Usted no lo pudo solicitar, apelar a esa decisión. ¿Quién decide eso? ¿Es entre pares que se toma esa decisión o hay, digamos, una institución superior que puede vigilar qué se aprueba y qué no? Según los estatutos debe ser entre pares, pero con alguna frecuencia se preparan grupos hasta de 5 investigadores para hacer las revisiones. Y En mi caso, repito, como es totalmente confidencial, pues no sabe uno quiénes participaron. ¿usted ha tratado de reunirse, no sé, con personas de este gremio, del SNI, con investigadores, para poder preguntar por qué fue denegada su solicitud, doctor Madrazo? Bueno, quienes actúan como revisores, Ajá. firman un documento para no revelar ningún dato de lo que haya sucedido en las revisiones. Sin embargo, se da uno muy bien cuenta al revisar uno los datos que puede ser insuficiente. Doctor, ¿qué impresión le da lo que está sucediendo? ¿Cómo ve usted el SNI y cómo ve usted el apoyo o no apoyo a la ciencia en México? Desde la entrada de las nuevas administraciones ha habido realmente una caída importante, tanto en la calidad de la investigación como en la comodidad de los investigadores en la realización de su trabajo, que es muy complejo. Doctor, pues nos da mucho gusto pues haberlo tenido aquí en el espacio, que diga usted lo que está pasando, lo que está sucediendo dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y creo que es algo que está haciendo crisis definitivamente, no solo en el SNI, sino prácticamente en muchas instituciones académicas, claro, y en cúpulas de investigación y de pues, científicos mexicanos, tanto de ciencias sociales como de ciencias exactas, pues que nos debe de preocupar a todos, pero le agradecemos mucho, doctor. Y la jerarquía de esto es muy importante porque estamos hablando de casi 30,000 investigadores. Así es, así es. Doctor, pues vamos a estar dándole seguimiento a su caso, de verdad se lo agradezco mucho, le agradecemos mucho que haya estado hoy aquí
en Atypical TV. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Pues gracias, doctor. El doctor Ignacio Madrazo. Pues como ves, Javier, esto sucede no solamente en las ciencias sociales, sino pues en el área que escarbas tantito, pues vamos encontrando lo mismo, ¿no? Una cerrazón. A ver, tenemos preguntas del público. A ver, el CIDE, van para ti, Javier. ¿El CIDE recibe recursos públicos para su funcionamiento? Tal vez el asunto económico es lo que molesta. ¿El señor Andrés le molesta entregar dinero para asuntos que no le rindan beneficio a él? A ver, ¿cómo ves? Bueno, a ver, la respuesta es que sí, el CIDE es una institución orgullosamente pública, buena parte de su financiamiento es público. Pero es muy chiquitita, ¿no? No, a ver, hombre, sí. El presupuesto anual del CIDE es de verdad, es muy pequeño, o sea, serán unos 400 millones de pesos al año. En la gran escala, obviamente suena mucho dinero, pero en la gran escala las cosas es absolutamente ínfimo, ¿no? Ahora, esa es una buena pregunta, porque mira, si el problema fuera un tema nada más de recursos, Tere, no nos hubieran desaparecido nuestro fideicomiso. Porque el fideicomiso lo que nos permitía a nosotros y otras instituciones era captar recursos que no venían del presupuesto, ¿no? Para pagarle mejor a los profesores, dar mayor becas a los estudiantes y no andarle pidiendo tanto dinero al presupuesto de egresos de la federación. Entonces, eso no es la razón de fondo, porque si fuera así, pues hasta el presidente del Obrador andaría promoviendo que captemos más recursos para pedirle menos al Estado. Claro. Lo que no le gusta, creo yo, es la crítica que se le hace a las instituciones públicas y también desde las privadas. Por eso también se fue contra el ITAM y el TEC. Mira, yo creo que el presidente tiene mucha necesidad de dar apoyos de mano en mano, de la manera más directa posible. No le gustan los intermediarios y no cree además ni en el conocimiento ni en la ciencia. Y creo que es una característica también de muchos populistas. Ahí está el caso del señor Trump, o diciendo atrocidades también, que te pongas Lysol en las venas y que con eso se te va a quitar el COVID. Claro, te mueres de paso, pero pues sucede que eso es lo que él piensa. Entonces yo creo que sí hay, como parte del modelo populista, pues sí hay un desprecio por la ciencia, por el conocimiento, por la investigación, porque a lo mejor les conviene más, pues... Claro. Una población, digamos, más adormecida y con menos luces, ¿no? A ver, Leticia González dice, ¿hay algún hashtag para apoyar al CIDE? Sí, a ver, el que más hemos utilizado es Yo defiendo al CIDE. También lo hemos utilizado más quienes estamos dentro. También hay un hashtag que es Yo apoyo al CIDE, para quienes nos apoyan desde fuera. Y el último episodio fue el asalto al CIDE, hashtag asalto al CIDE, pero si le dan hashtag Yo defiendo al CIDE, ahí van a encontrar muchísima información. Órale, ahí te vayas, está calentando el asunto. María Ortiz dice, la pregunta es, ¿les quedó claro que López era una mala opción? Espero que los estudiantes, científicos, maestros y sus familias no vuelvan a votar por el partido secta de López. Yo sí te voy a decir una cosa, yo creo que tanto la comunidad cultural como la comunidad académica, pues sí, tuvieron una participación importante en el triunfo de López Obrador en 2018 y me parece de lo más respetable. Pero lo que sí siento es que hay una decepción tremenda porque todas las expectativas que tuvieron con relación a este cambio de administración y la llegada de Morena, pues creo que los ha defraudado mucho lo que ha sucedido, ¿no, Javier? O tú que estás en contacto con estudiantes, en fin, ¿cómo sientes esto? No, a ver, yo creo que este gobierno, objetivamente, yo hablo de la parte de la ciencia y la academia, de la cultura no la conozco tanto, podemos decir objetivamente que ha sido un desastre, ¿no? Sí. Pero es que es eso, Tere, o sea... Se han debilitado a las instituciones, ¿no? El tipo, o sea, yo creo que hay un intento, hay una iniciativa de ley de ciencia y tecnología y humanidades que se podría discutir próximamente, que lo que busca es centralizar el poder, ¿no? Podemos tener muchas opiniones de las administraciones pasadas,
Pero hay muchísimas cosas que ni los peores gobiernos neoliberales, como les dice el presidente, se habían atrevido a realizar. Entonces, yo, hombre, creo que sí, si uno ve las encuestas, es claro que la comunidad universitaria y académica votó, ¿no?, mayoritariamente por López Obrador, como lo hizo el país. Pero yo creo que en una democracia, Tere, pues no nada más consiste en ir a votar el día de las urnas, sino consiste en hacer una evaluación permanente de las acciones de gobierno. Entonces, yo digo, y lo digo con respeto, a mí me sorprende todavía ver a muchos colegas de muchas instituciones públicas que le siguen profesando una suerte de fe religiosa al presidente. Bueno, pero es tipo el señor Salmerón, ¿no? Digo, ese modelito, ¿no? Pues sí, yo te diría, y a ver, a mí Pedro Salmerón me parece que es un impresentable por donde lo veamos, ¿no? Pero yo te diría otros colegas que creo que son respetables en su trabajo que has, yo no estoy pensando en los moneros, ¿no? Ya ves que esos moneros del régimen lo que dicen, yo cuando quiero cuestionar a López Obrador me pregunto, pero en realidad ¿en qué está pensando el presidente? Y siempre me doy cuenta que hay una razón, ¿no? Ya hagan gente seria que hoy sigue defendiendo lo que está haciendo el gobierno de López Obrador en ciencia y tecnología. Y yo, francamente, no encuentro ningún objetivo como para seguir diciendo que, hombre, es un tema de ajuste, vamos viendo. No, ahí hay datos. Termino con esto. Quisieron meter a la cárcel a 31 integrantes de la comunidad científica acusados de delincuencia organizada, simple y sencillamente porque cumplieron con lo que en su momento señalaba la ley y el estatuto del CONACYT. Por esa razón, Tere, por cumplir con la ley y en una vendetta clarísima, ¿no?, los querían mandar a un penal de alta seguridad, todo el proceso por delincuencia organizada los siguieran privados de seguridad. Eso, con todo respeto, ¿no? Yo no tengo una memoria histórica tan larga, yo no recuerdo ningún gobierno anterior que se haya atrevido a acusar de esa manera a la comunidad científica. Bueno, y ese es un dato objetivo. Y si hubiera sucedido en otros sexenios, yo vería hordas de personas caminando en la calle protestando. Y ahorita estamos como dormidos. Pues sí. O sea, no sé qué sucede. A ver, con esta terminamos. ¿Cómo la ciudadanía puede ayudar al CIDE? Mira, de nueva cuenta, creo que lo más importante es la solidaridad y el apoyo. Ayúdenos asistiendo a las manifestaciones, ayúdenos en redes sociales. ¿Van a seguir dónde Yo creo que entramos después de estas reformas brutales que se aprobaron. Creo que tenemos que acudir a los tribunales. Ahí también le pedimos a la ciudadanía yo sé que de repente los temas judiciales pueden ser complicados, yo sé que los abogados luego incluso hablamos con un lenguaje así como muy rebuscado, pero hoy lo que estamos pidiendo a los tribunales es que se defienda el derecho a la educación, que se defienda la autonomía de las instituciones de educación superior, que se defienda la legalidad. Eso es lo que estamos pidiendo. Si nos pueden apoyar de esa manera, asistiendo en algún momento cuando los estudiantes tenían tomadas las instalaciones del CIDE, incluso había cuentas donde la gente podía hacer depósitos, porque obviamente pues tenía que pagar la comida y las cobijas y todo lo necesario. ¿Tienen una cuenta en Twitter? Ahí. Sí, hay una cuenta que si le ponen Yo Defiendo al CIDE constantemente está enviando información. Hay una cuenta que se llama @plumaverdeorg, que es de la comunidad estudiantil del CIDE. Y luego hay una cuenta también de la Asamblea de Profesoras y Profesores, donde también nos estamos manifestando. Si nos siguen en nuestras redes sociales, si nos apoyan y si nos acompañan, de verdad que eso es algo que se los vamos a agradecer mucho, porque no estamos, de verdad, no estamos aquí, ¿no?, defendiendo pues ni un salario, ni unos privilegios que no tenemos. La libertad. ¿No? A los profesores nos pagan bastante mal comparado con otro tipo de alternativas que seguramente tendrían personas que tienen doctorados y preparaciones muy grandes. Aquí estamos defendiendo una idea, y es esa idea de que la ciencia tiene que ser libre y que sin ciencia no hay democracia. Pues mi querido Javier Martín Reyes, siempre aceptas venir a platicar con nosotros. Ya he tenido el gusto de haber conversado contigo sobre estos temas y te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy. Oigan, no solamente ustedes extrañan a Carlos, yo también extraño a Carlos, mucho, pero nos abandonó, ya ven cómo son los hombres, me dejó sola, triste y abandonada, como novia de pueblo.
pero a ver si lo convencemos. Le voy a dar unos pellizcos ahorita que salga, a ver si lo convencemos para que vuelva a estar con nosotros. Pero bueno, creo que el programa a mí me interesó, me gustó, aprendí muchas cosas y sobre todo me quedo con la inquietud de ser una ciudadana más exigente, de ser una ciudadana más participativa y de pensar que esto que le sucede hoy al CIDE, al ratito le puede suceder a cualquier institución y a cualquier persona. Así pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ojalá y no lleguemos a eso. Javier, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Tere, gracias, un gustazo Javier. estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias.